Había una vez, en los trópicos, un hombre que vivía cerca de un río que solía desbordarse durante la temporada de lluvias. Así que cada año él construía una represa, intentando controlar las aguas de la inundación y proteger su casa y sus pertenencias. Ponía mucho empeño en construir una represa más grande y más fuerte, suponiendo que así estaría mejor protegido contra el río desbordado. Sin embargo, un año, las aguas de la inundación fueron demasiado fuertes y la represa se rompió, causando aún más daño que si nunca la hubiera construido. Al ver su casa y sus pertenencias devastadas, el hombre se dio cuenta de que su intento de controlar la naturaleza lo había hecho más vulnerable a sus fuerzas impredecibles e incontrolables. El hombre de la historia creía que al construir una represa podría controlar las fuerzas de la naturaleza y proteger su casa y sus pertenencias de las aguas de la inundación. Sin embargo, su intento de controlar la naturaleza en realidad lo hizo más vulnerable porque se volvió demasiado dependiente de la represa y descuidó otras estrategias para lidiar con las aguas de la inundación, como crear un sistema de drenaje o colocar sacos de arena. Además, no estaba preparado para el desastre que ocurriría si la represa se rompía. De esta manera, su deseo de control lo dejó menos preparado para las fuerzas impredecibles e incontrolables de la naturaleza. Aquí vemos lo inútil que puede ser intentar controlar lo incontrolable. Nunca sabemos lo que viene. No importa cuán bien creamos que nos hemos preparado para las adversidades futuras, el destino siempre puede sorprendernos de maneras inesperadas. Además, al intentar controlar demasiado, en realidad podríamos volvernos menos resilientes ante los caprichos de la fortuna. La paradoja del control intenta mostrar que, cuanto más tratamos de controlar las circunstancias externas, menos control tenemos, ya que intentamos controlar algo que no podemos. Y así, como consecuencia de nuestros intentos de imponer control sobre una situación, puede que al final todo salga peor. Por muy ilógico y vago que suene todo esto, la paradoja del control resalta las limitaciones del control humano y nos recuerda que muchos, si no la mayoría, de nuestros intentos de controlar el universo son inútiles e incluso pueden ser perjudiciales. Este video ensayo explora la paradoja del control. En una muestra de arrogancia e ilusión, el rey inglés Canuto ordenó a la marea que se detuviera y que no mojara sus pies ni sus ropas. Pero, como era de esperarse, la marea siguió su curso natural, ignorando los intentos inútiles del rey por controlarla. El rey Canuto se vio obligado a enfrentar la realidad de que existen fuerzas en el mundo que están fuera de su control y que incluso los individuos más poderosos tienen límites en su poder. En gran medida, el poder que nos atribuimos a nosotros mismos no es más que una ilusión. Muchas personas tienden a exagerar el control que pueden ejercer sobre el mundo. Podemos creer que controlamos a las personas, pero tarde o temprano nos enfrentaremos al hecho de que no es así, ya que al final cada quien hace lo suyo, sin importar cuánto intentemos empujarlos en ciertas direcciones. De igual manera, podemos pensar que controlamos nuestro cuerpo, pero nuestras experiencias de vida nos demuestran que nuestro cuerpo se desarrolla y cambia sin que tengamos mucho que decir al respecto. Envejecemos, enfermamos, morimos de vejez, y aunque podemos influir en estos factores a través de nuestro estilo de vida, no tenemos control sobre ellos. Ninguna cantidad de cirugías plásticas, comida saludable o medicinas puede evitar que nuestro cuerpo cambie y se deteriore. La historia del rey Canuto sirve como una advertencia contra la tentación del control absoluto y la necesidad de humildad y respeto por el orden natural del mundo. Es un recordatorio de las limitaciones del control humano sobre las circunstancias externas. Al hablar de las limitaciones del control, no podemos ignorar una de las declaraciones más profundas al respecto hecha por Epicteto, tal como está escrita en el Enquiridión. Algunas cosas están bajo nuestro control, mientras que otras no. Bajo nuestro control están nuestra opinión, motivación, deseo, aversión y, en una palabra, todo lo que depende de nosotros mismos. No están bajo nuestro control nuestro cuerpo, nuestra propiedad, reputación, cargo y, en una palabra, todo lo que no depende de nosotros. Fin de la cita. Aunque la visión de Epicteto es audaz y se podría acusar al filósofo estoico de pensar en términos absolutos, esto constituye la piedra angular de cómo los estoicos se relacionan con el mundo exterior. Los estoicos, como Epicteto,
mantenían una distinción clara entre lo que podemos y no podemos controlar. Al centrarnos en los aspectos de la vida que están bajo nuestro control, como nuestras opiniones y acciones, podemos desarrollar una resiliencia interna que nos hace menos vulnerables a los caprichos del destino y a las fuerzas incontrolables de la naturaleza. Si Epicteto hubiera presenciado el intento del rey Canuto de controlar una fuerza externa tan poderosa como el mar, probablemente lo habría llamado un gran tonto. Supongamos que el rey también intentara controlar el viento, a las personas que lo rodean o el envejecimiento de su cuerpo. Descubriría que el viento es completamente inasible, que muchas personas son caprichosas y desobedientes y que su cuerpo tiene vida propia. Así que, cuanto más intenta controlar el universo, más le muestra el universo lo poco que realmente puede controlar. ¿Qué experiencia tan humillante sería esa? La historia del rey Canuto y las enseñanzas de Epicteto nos recuerdan la importancia de reconocer los límites de nuestro control. Al centrarnos en lo que sí podemos controlar y aceptar las inevitables incertidumbres y aspectos incontrolables de la vida, podemos desarrollar una forma de vivir más equilibrada, resiliente y satisfactoria. Hace muchos siglos, había un campesino taoísta cuyo caballo se escapó, así que sus vecinos fueron a consolarlo. Pero con la sabiduría taoísta en mente, el campesino respondió diciendo, ¿quién sabe si es bueno o malo? Al día siguiente, el caballo regresó, trayendo consigo a una yegua salvaje, así que los vecinos felicitaron al campesino, quien respondió con las mismas palabras. ¿Quién sabe si es bueno o malo? Más tarde, el hijo del campesino intentó montar la yegua salvaje, pero se cayó y se rompió la pierna, así que los vecinos volvieron a consolarlo. De nuevo, el campesino respondió, ¿quién sabe si es bueno o malo? Luego, el ejército llegó al pueblo para reclutar a los jóvenes para la guerra, pero pasaron por alto al hijo del campesino debido a su pierna rota. Felices y aliviados, los vecinos felicitaron al viejo campesino, pero su respuesta siguió siendo la misma. ¿Quién sabe si es bueno o malo? La historia ilustra la paradoja del control, ya que a menudo intentamos controlar los resultados en nuestras vidas, pensando que sabemos que es bueno o malo para nosotros. Nuestros intentos de controlar el curso de los acontecimientos suelen ser inútiles, ya que los resultados que percibimos como negativos o positivos pueden terminar siendo lo contrario con el tiempo. La historia nos anima a adoptar una actitud más humilde y receptiva ante la imprevisibilidad de la vida y la interdependencia de los acontecimientos. También nos muestra que la importancia que le damos a los resultados deseados de nuestros intentos de control muchas veces carece de fundamento. Otro ejemplo. Supongamos que alguien tiene un miedo extremo a perder su trabajo, pero después de años de preocuparse por ello, la despiden. Tras la tristeza y la desesperación iniciales, decide tomar su despido como una oportunidad para perseguir lo que siempre quiso, su propia cafetería. Para su sorpresa, y con algo de ayuda del destino, su emprendimiento se convierte en un gran éxito. Ahora, no solo se dio cuenta de que haber sido despedida fue una bendición disfrazada, sino también de que todos esos años de preocupación, lágrimas y noches sin dormir fueron bastante inútiles. Además, si hubiera podido ejercer suficiente influencia para conservar su trabajo, entonces habría prolongado la tortura de intentar desesperadamente mantener su empleo, ya que la caprichosidad de la fortuna aún no se le habría revelado. Así que lo que percibimos como afortunado puede ser desafortunado, y lo que creemos que es desafortunado puede ser afortunado. No hay manera de saberlo de antemano, ya que la vida solo puede entenderse mirando hacia atrás. Esta idea puede parecer abrumadora. ¿Alguna vez tomaremos la decisión correcta? Puede que sí, puede que no. Pero el lado positivo de ser conscientes de la imprevisibilidad del universo es que uno podría aflojar su control sobre las circunstancias externas como consecuencia. Entonces, ¿cuál es la paradoja del control? ¿Cómo funciona y qué podemos hacer al respecto? La paradoja del control se reduce a la idea de que, cuando intentamos controlar lo incontrolable, básicamente entregamos nuestro comportamiento y felicidad a algo poco confiable y fuera de nuestro control. Dejamos que esto influya en nuestro estado mental porque nuestro deseo de control a menudo conduce a la ansiedad, el estrés y la frustración y puede hacernos sentir impotentes cuando no podemos controlar el resultado. En otras palabras, nuestro deseo de control puede convertirse en una fuente de sufrimiento.
Cuando intentamos controlar algo, nos apegamos a ello. Queremos empujarlo en una dirección determinada. Si esa cosa externa hace lo que queremos, estamos felices. Pero si no lo hace, tendemos a sentirnos frustrados y enojados. Así que aquello que intentamos controlar ahora nos controla a nosotros, ya que hemos atado nuestro estado mental a ello. Un ejemplo de esto es criar hijos. Cuanto más queremos controlarlos, más nos controlan ellos a nosotros. Los niños son impredecibles y tienen su propia voluntad, así que habrá muchas ocasiones en las que no harán lo que queremos. Lo pasaremos fatal si atamos nuestro estado de ánimo a sus caprichos. Según Epicteto, cuando intentamos controlar lo incontrolable, que es casi cualquier cosa externa, nos espera un camino difícil. Estaremos perpetuamente frustrados con las acciones de los demás. Estaremos llenos de ansiedad por lo que sucederá y lo que no, y seremos golpeados por la tristeza y la ira una y otra vez. Sin embargo, muchas personas todavía tienen un fuerte deseo de control, como si sin él se sintieran inseguras o quizás desnudas ante el destino. Así que sus intentos de controlar el mundo que los rodea crean una ilusión que fácilmente se desvanece. Alan Watts dijo una vez, el deseo de seguridad y el sentimiento de inseguridad son la misma cosa. Contener la respiración es perder la respiración. Fin de la cita. Entonces, ¿podría ser que nuestro deseo de control provenga de la inseguridad? Y si es así, ¿de qué nos sentimos inseguros? ¿Será porque la idea de no controlar prácticamente cada aspecto del mundo exterior nos resulta demasiado abrumadora? Y si ese es el caso, ¿qué podemos hacer al respecto? Nuestro deseo de control, en efecto, parece surgir de una sensación subyacente de inseguridad. Tememos lo desconocido, lo impredecible y los aspectos incontrolables de la vida. Como resultado, intentamos ejercer control sobre el mundo exterior, aferrándonos a la ilusión de que, de alguna manera, podemos protegernos del caos y la incertidumbre que trae la vida. Pero al hacerlo, a menudo pasamos por alto el hecho de que la verdadera seguridad y la paz mental no se encuentran en controlar el mundo exterior, sino en cultivar una resiliencia interna y aceptar la naturaleza incontrolable de la vida. Como dijo una vez el escritor y filósofo estadounidense Ralph Waldo Emerson, nada puede traerte paz excepto tú mismo. Abrazar la realidad de la imprevisibilidad de la vida, en lugar de intentar controlarla, puede ayudarnos a desarrollar una mentalidad más resiliente. Cuando aceptamos que hay aspectos de la vida que no podemos controlar, podemos enfocarnos en lo que sí está en nuestras manos, como nuestros pensamientos, emociones y acciones. Como afirmó el antiguo filósofo estoico romano Séneca, sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad. Así que, al reconocer y soltar nuestra necesidad imaginaria de control, podemos liberarnos del sufrimiento y la ansiedad innecesarios. Al aprender a aceptar lo incontrolable, podemos generar la seguridad y la tranquilidad que intentamos forzar a través de nuestros intentos de control. En lugar de obsesionarnos con lo que no podemos controlar, podemos enfocarnos en cultivar la resiliencia interna y la capacidad de adaptación. Esto requiere que desarrollemos una mentalidad que valore la flexibilidad, la apertura y la disposición a cambiar de rumbo cuando sea necesario. Como dijo una vez el famoso psiquiatra y psicoanalista suizo Carl Jung, no soy lo que me sucedió. Soy lo que elijo ser. A medida que aceptamos la naturaleza impredecible de la vida, podemos soltar nuestra necesidad de control y, en su lugar, enfocarnos en la fortaleza interior y el coraje necesarios para enfrentar el destino. Como afirmó Séneca, nuestra falta de confianza no es el resultado de la dificultad. La dificultad proviene de nuestra falta de confianza. Gracias por ver el video.